Vamos a comenzar este estudio que les había prometido. Se los prometí cuando subí la clase de hermenéutica, regla número 7, cuando hablé de las figuras retóricas. Si usted ya lo vio, se recuerda. Bueno, el título de este estudio, de esta enseñanza, de esta conferencia ¿es el bautismo, me refiero al bautismo en agua, para perdón de pecados? Es una pregunta que vamos a contestar con esta enseñanza bíblica. ¿Es el bautismo para perdón de pecados? Yo les recomiendo, si usted gusta, no está en mi página, está en un ministerio, se llama el Ministerio Concilio Internacional Ríos de Agua Viva, con el hermano Ubiarco. Tuve un debate con el pastor Ángel García, al cual lo respeto. Fuimos oponentes en esta doctrina. En este video es un debate, usted lo puede encontrar en YouTube, se llama ¿Es la justificación, perdón de pecados, solamente por la fe? Donde yo afirmé y refuté que sí, es solamente por la fe el perdón de pecados. Y mi oponente enseñaba o trataba de enseñar que era necesario el bautismo en agua, incluía para perdón de pecados. Con este estudio voy a demostrar que no es así. Y no es porque le esté tirando yo a mi hermano en Cristo, con el cual yo tuve este debate. Simplemente estoy para aclarar dudas y sobre todo para enseñar la verdad. Yo le quiero decir a todos los que son cristianos que usted no cometa el error que cometió cuando usted era católico. Cuando usted era católico probablemente cometió el error de creer lo que decía el cura, el sacerdote, el padre de la iglesia católica, y que cuando hablaba el sacerdote era como si hablara Dios y nadie argumentaba, nadie cuestionaba, nadie interrogaba sus enseñanzas. Y así es como están los católicos, con respeto los digo, porque yo también fui católico en mi adolescencia. Así están, no interrogan, no se atreven a dudar lo que diga el sacerdote, el padre de la iglesia, así le llaman, el cura católico. Y desgraciadamente esa mentalidad, cuando nos convertimos a Cristo, la traemos. Pensamos que cuando habla nuestro pastor o X pastor, está hablando Dios. No interrogamos lo que se nos enseña, lo que se nos predica, y nos quedemos callados. Y sobre todo, lo peor, que bueno que fuera solamente que nos quedáramos callados. No investigamos lo que se nos enseña, como los cristianos que estaban en Berea, y creemos como si fuera Dios mismo el que estuviera hablando. Déjeme decirle, yo también soy pastor, yo también soy maestro evangelista de Biblia, y nosotros nos equivocamos. Nosotros cometemos errores doctrinales. No lo queremos así, no lo deseamos. Cuando enseñamos algo estamos seguros, pero somos seres humanos, y el que nunca se equivocó fue el Señor Jesucristo. Yeshua HaMashiach. El Hijo de Dios, nunca se equivocó. Inclusive el sabio Salomón, el sabio de sabios, también se equivocó en más de alguna doctrina. Entonces vamos a estudiar comenzando con Marcos capítulo 1 versículo 4. Si se da cuenta, le puse Marcos 1:4 versus o contra Marcos 1:15. Vamos a ver estos tres pasajes donde aparentemente el bautismo es para el perdón de pecados o juntamente con la fe, pero los otros textos que tengo acá lo refutan la aparente interpretación de que el bautismo es necesario para el perdón de pecados. Si se da cuenta, vamos a comenzar con el libro de Marcos. Marcos tiene 16 capítulos. Si usted se ha dado cuenta, si usted es un estudiante, una persona que lee la Biblia, se habrá dado cuenta que Marcos es un libro muy pequeño. Es bien delgado, y no por la cantidad de capítulos, pero es bien delgado. Si usted compara Marcos con Mateo, Mateo tiene 28 capítulos, y no porque tenga casi el doble de capítulos, sino porque el libro de Marcos es un resumen de lo que dice Mateo o el libro de Leví, y es un resumen de lo que dice el libro de Lucas.
Lucas tiene 24 capítulos y es el doble de Marcos. ¿Qué nos da a entender? ¿Qué quiere decir eso? Que el libro de Marcos es un resumen de lo que se dijo en Mateo o en Leví y en Lucas. Inclusive en Juan, aunque Juan es un poquito diferente a Mateo, Marcos y Lucas. Entonces, lo que se dijo en Marcos es algo resumido, no es muy claro. No es muy claro como Mateo, como Lucas. Y vamos a ver un ejemplo. Entonces vamos a comenzar, donde aparentemente el bautismo va junto con la fe para el perdón de pecados. Y dicho sea de paso, déjeme decirle, los bebés, los niños no se deben de bautizar. Todos los padres de familia que bautizan a sus hijos siendo bebés, siendo niños, cometen un grave error y cometen un pecado delante de Dios, porque ningún bebé, ningún niño se debe de bautizar. Inclusive no hay ningún bebé, no hay ningún niño en toda la Biblia, y vaya que es bastante amplia, bastante grande, bastante gruesa. No hay ningún bebé que se bautizó en la Biblia. No hay ningún bebé. Esa doctrina es un mandamiento de hombres. Y déjenme decirles, supuestamente el bautismo de los bebés, supuestamente lo que enseña Roma y manda Roma, es que es para quitar el pecado original. Eso es una mentira número uno, porque no está en la Biblia. Ningún bautismo en agua, el agua no tiene ningún poder salvífico, no tiene ningún poder para perdonar los pecados y mucho menos para quitar el pecado original que cometió Adán y Eva, nuestro tatarabuelo, que nosotros ni siquiera lo conocimos físicamente. Y no estoy diciendo que no existió, pero estoy diciendo que no nos quita el pecado de nuestro tatarabuelo. Entonces los bebés no se deben de bautizar. No hay un fundamento bíblico para que los bebés, los niños chiquitos se bauticen. El primer requisito para bautizarse es que se haya arrepentido, tal como lo vamos a ver a continuación. Ahora voy con los cristianos. Ustedes cristianos que creen, porque se les ha enseñado su pastor o un evangelista, les ha enseñado su denominación, que el bautismo incluye en el evangelio para perdón de pecados, o que es un requisito para perdón de pecados, eso es una mentira y se lo voy a probar con las escrituras. Si algo hago yo al subir estos videos es que cada cosa que yo predico o enseño lo pruebo con las escrituras. Usted podrá darse cuenta si me viene siguiendo en los videos. Entonces vamos a ver qué dice Marcos 1:4. De ahí se agarran unos para decir que es para el perdón de los pecados el bautismo. Dice así textualmente: bautizaba Juan en el desierto. Recuerde que es un resumen. No dice todo lo que dice Mateo capítulo 3. Es la misma historia de Mateo capítulo 3 y Lucas capítulo 4, pero no dice lo mismo porque es un resumen. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. La persona lo entiende mal y piensa que allí está diciendo que el bautismo es para perdón de pecados. No está diciendo eso. Lo que está diciendo allí es que el arrepentimiento es para el perdón de pecados. El arrepentimiento es para perdón de pecados, y lo voy a demostrar con todos los textos que tengo aquí en el pizarrón. Por supuesto que no son todos. Lo voy a probar que no es el bautismo el que salva, que es el arrepentimiento, es el que nos salva, es para el perdón de pecados. Lo voy a leer otra vez para ver si lo entiende. Bautizaba Juan en el desierto. Búsquelo en Mateo capítulo 3 y es un resumen. Mateo capítulo 4, Mateo capítulo 3 está más extensa esa historia. Aquí lo está resumiendo. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento. Vean, de arrepentimiento y enseguida dice para o por. Es una preposición. Para y por significan prácticamente lo mismo. Arrepentimiento para o por el perdón de pecados. El arrepentimiento es para y por el perdón de pecados. Después de arrepentirme me debo de bautizar. Simplemente que allí
se está resumiendo. No está diciendo que el bautismo exclusivamente es para el perdón de pecados. Tampoco dice que es arrepentimiento y bautismo 50% y 50%. No está diciendo allí que el sacrificio de Cristo, para que me entienda mejor, Cristo pagó la mitad de nuestra salvación, el 50%, y nosotros al bautizarnos tenemos que hacer la otra mitad, el otro 50%, para así tener completamente la salvación. No está diciendo eso. Lo repito. Y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. De arrepentimiento para perdón de pecados. El bautismo que predicaba era el que seguía después del arrepentimiento para perdón de pecados. Es lo que está diciendo. Vea, por ejemplo, Marcos 1:15. Enseguida dice, Jesús está hablando y dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, o sea, arrepiéntase. La palabra griega metanoeo, cambie de mente y crea en el evangelio. Dice, arrepiéntete y cree en el evangelio. Ahí Jesucristo, si se fija, no mencionó el bautismo, aunque en otros pasajes sí lo menciona. Aquí Jesucristo está diciendo que te arrepientas y que creas en el evangelio. Entonces, Jesús dijo en Marcos 16:15, lo tengo por aquí, 16:15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Usted quiere saber qué es el evangelio? El evangelio es que Cristo murió conforme a las escrituras, que fue sepultado y que resucitó conforme a las escrituras. 1 Corintios 15, del 1 al 4. Eso es el evangelio. El evangelio es una persona, no es un mandamiento de obediencia. El bautismo es un acto de obediencia. Es un mandato el bautismo. El evangelio es una persona que es el Hijo de Dios. El evangelio es el sacrificio de Cristo, muerto, sepultado y resucitado. Esa es la más hermosa historia. Eso es el evangelio. Y ese mismo evangelio fue el que predicó el apóstol Pedro o Simón en el día de Pentecostés. Después se bautizaron como 3,000, pero después de haber creído que Jesús había sido el Mesías esperado por los judíos. El apóstol Pedro le estaba predicando mayormente a los judíos, aunque había gentiles ahí, gentiles que se les llamaba prosélitos porque se habían convertido al judaísmo. Entonces, Marcos 1:15, Jesús nos dice que nos arrepintamos y creamos en el evangelio. No menciona el bautismo. Entonces, Marcos 1:15, 1:4 contra 1:15. ¿Se están contradiciendo? No, simplemente Marcos 1:4 es un resumen y Jesús comienza a hablar de que nos arrepintamos, y también está eso en Mateo capítulo 4, arrepentíos y creer en el evangelio. Vamos a Marcos 16:15, un famoso pasaje bien mal interpretado. Marcos 16:15, en el 16:15 y 16. Marcos 16:15, Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, a cualquier persona, cualquier ser humano. No importa raza, color, sexo, religión, no importa, a toda criatura. Y luego el 16, el malinterpretado. El que creyere y fue bautizado será salvo. El que crea y se bautice, dice el resumen de Marcos, será bautizado. Tal pareciera como que si estuviese diciendo que 50% el sacrificio de Cristo y 50% un mandato, que es bautizarse, porque es un mandamiento bautizarse. Entonces tal pareciera que cuando Jesús estaba en la cruz y dijo, consumado es, estaba mintiendo porque todavía no estaba consumida su obra expiatoria. Tal pareciera que Jesús se tenía que calmar, no decir nada hasta que la persona se bautice, para que entonces así cualquiera de los apóstoles dijera, consumado es tu salvación, o algo similar. No estaba consumada, pero obviamente que estaba siendo consumada porque la Torá, el Pentateuco, enseñaba claramente, de acuerdo a la ley, que tenía que ser muerto un cordero, un becerro macho cabrío para el perdón de pecados, cada día 14, mes de Aviv.
es en el calendario gregoriano entre marzo y abril. Entonces, ese era una vez al año, entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, con su dedo rociaba 7 veces y decía el sacerdote: consumado es. Y eso era por un año. Eran perdonados los pecados del pueblo de Israel. Al siguiente año venía, en el día 14, en el mes de Abib, calendario judío, mataban al cordero, becerro, macho cabrío, y eran para expiación por los pecados del pueblo de Israel. Todo eso se hacía año con año. Juan el Bautista vio a Jesús y dijo: ahí el Cordero de Dios. Le llamó Cordero porque sabía que Juan el Bautista sabía, como estudiante y judío, sabía que en Isaías 53 estaba profetizado el sacrificio de Cristo para el perdón de los pecados. También está, por ejemplo, en las 70 semanas, en Daniel 9, del 24 al 27, encontramos allí que iba a traer la justicia perdurable, este Mesías. Entonces, Marcos 16:16 aparentemente da el indicio que el bautismo también es juntamente con el arrepentimiento. Pero hay que notar algo muy peculiar, que estas personas que predican que el bautismo también es para perdón de los pecados, prácticamente nunca terminan de leer el texto. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, o sea, si te bautizan pero no crees, será condenado. En otras palabras, el bautismo no te sirve de nada. Si el bautismo tuviera un poder, número uno, nosotros los que bautizamos fuéramos un ángel que nunca pecó porque tuviéramos un poder. El agua, el H2O del bautisterio, del río donde bautizamos a la gente, fuera como milagrosa, así como enseña la Iglesia Católica, el agua bendita, el agua fuera milagrosa, que cuando yo dijera que lo bautizo a esa persona, lo sumerjo y lo levanto del agua, ya la persona completó su salvación. Pero no, el bautismo es un símbolo. Lo he venido enseñando en otros videos. Es un símil, una figura retórica. El bautismo es la representación de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Inclusive por eso también los bebés y los niños que supuestamente fueron bautizados y les dieron un título de bautismo, ese papel no sirve porque no lo bautizaron. Le echaron simplemente poquita agua en la cabeza, en la frente. Bautizar viene de la palabra griega baptizo, que significa sumergir en el agua. Y los bebés no son bautizados. Les echan agua, pero eso no es bautizar. Inclusive cualquier bebé cuando lo bañan en su casa ya sería también un bautismo, si no importara el sumergir. Aparentemente Marcos dice que el bautismo salva, pero el apóstol Pablo, un hombre erudito, un intelectual, un doctor, no dijo eso. Primera de Corintios capítulo 17. Vea lo que dijo el apóstol Shaul de Tarso. Primera de Corintios 1:17 dice así: porque no me envió Cristo, se refiere al Hijo de Dios, a Jesús, a Yeshua, en hebreo. Dice: porque no me envió a bautizar, Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. El apóstol Saulo de Tarso, él ya sabía diferenciar entre el evangelio y el bautismo. Inclusive él sabía que el evangelio era diferente. A mí me han dicho en otros debates que he tenido, otros pastores, bueno, él no bautizaba, lo dicen muy ingenuamente, pero tenía otros que se habían bautizado. Y dicen, inclusive dicen, ahí dice que bautizó a Crispo y a Gallo. Pero eso es irrelevante. Si bautizó una o dos familias es irrelevante. Lo que Pablo está enseñando aquí es que el evangelio es algo diferente al bautismo. Es como si fuera el agua y el aceite, lo blanco y lo negro. Es diferente el evangelio. Jesucristo mandó
al apóstol a predicar el evangelio. Pablo sabía lo que era el evangelio. Él mismo da la definición en 1 Corintios, mismo libro, capítulo 15, del 1 al 4. Entonces Pablo claramente separa el bautismo del evangelio. Vamos al famoso pasaje de Hechos 2:38. Voy a borrar aquí porque voy a ocupar un poquito tal vez. Hechos 2:38. Pedro está allí predicando el día de Pentecostés. Pedro enseña aquí tres cosas. En Hechos 2:38. Él dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Voy a poner aquí las tres cosas que menciona Pedro. Arrepentirse. Dice que también bautizarse. Menciona tres cosas. Dice que para recibir el don del Espíritu Santo, lo voy a abreviar. Espíritu Santo. En un solo texto, los capítulos y los versículos fueron puestos para un estudio y memorización, pero no fueron inspirados. Entonces los libros son como si fuesen cartas. Cualquier libro, aunque no se llame epístola, aunque sea más que una epístola, no dejan de ser libros, escritos, documentos. Pedro dice, arrepentíos, que se arrepientan y se bauticen. Dice que para el perdón de pecados, o también usando la preposición por el perdón de pecados, yo me debo de bautizar por el perdón de pecados que ya recibí. Usted se debe de bautizar por el perdón de pecados que ya recibió. Y se lo voy a seguir mostrando. Cada vez más serán más claros los textos. Yo lo hice de esta manera para darle el beneficio de la duda a esos que creen que el bautismo es parte del perdón de pecados. Entonces estoy tratando de ser lo más objetivo posible. Arrepentirse y bautizarse. Dice que para perdón y después van a recibir como si fuese una recompensa, como si fuese un regalo, el don, el regalo del Espíritu Santo. Yo les voy a mostrar con los textos que tengo aquí abajo que cuando recibimos el Espíritu Santo es cuando creemos, cuando nos arrepentimos y después de haberlo recibido nos bautizamos o debemos de bautizarnos. Pedro está diciendo, arrepiéntanse y bautícese y van a recibir el don del Espíritu Santo. Número uno, Pedro le está diciendo a los judíos y a los prosélitos que ya les mencioné. Él está hablando y supuestamente no hay gentiles excepto los prosélitos que eran gentiles que desde el primer siglo y antes del primer siglo se convertían al judaísmo, del paganismo. A ellos se les llama los prosélitos. Inclusive en el capítulo 2 se menciona a los prosélitos. Entonces le está diciendo a los judíos que se arrepientan, que crean en que Jesús, porque todo el capítulo, usted lee todo el capítulo, les dice que Jesús es el que Dios levantó de entre los muertos. Y les comienza a explicar, les da el evangelio y les explica en pocas palabras a un grupo grande de judíos que Jesús es el Mesías, porque los judíos siempre han estado esperando al Mesías. Entonces no eran cualquier grupo de personas. Entonces se tenían que arrepentir y se tenían que bautizar y tenían que recibir el perdón de pecados. O sea, el don del Espíritu Santo. Ahora, aparentemente el bautizarse y el arrepentirse es 50% y 50%. Pero entonces vamos a ver también que el don del Espíritu Santo se recibe cuando se arrepiente antes de bautizarse. Ahora, vamos a comparar el mismo apóstol que dijo en Hechos 2:38 que se arrepintieran para bautizarse, lo explica claramente en 1 de Pedro 3:21. Dice así: el bautismo
que corresponde a esto ahora nos salva. Dice, no quitando las inmundicias de la carne. ¿Cuáles son las inmundicias de la carne? Son los pecados. Gálatas 5:19. Si usted no sabía qué son las inmundicias de la carne, la Biblia se debe interpretar con la misma Biblia. Vamos a ver qué significa la carne. Si significa la carne que venden en una carnicería, o significa la carne, el cuero cabelludo, el cuero que cubre nuestros huesos, o qué es la carne. Inclusive ese es un hebraísmo. Ese es un hebraísmo muy común entre los judíos. Dice Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne. Esto es lo que no quita el bautismo. Y fíjese bien que la lista son puros pecados. Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, eso es pecado. Fornicación, pecado. Inmundicia, pecado. Lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Todos estos son las obras de la carne. Todo esto es lo que dijo el apóstol Pedro. Lo dijo en 1 de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, que se refiere a los pecados. Entonces, ¿de qué nos salva? Sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Nos salva de una mala conciencia. Yo subí un estudio y lo titulé, lo puede buscar, aquí abajo de este video. Se llama Análisis de la palabra salvo. Y la palabra salvo no siempre se refiere a ser salvos del infierno, a que Dios salva nuestra alma. Somos salvos de muchas cosas, no solamente del infierno, de los malos caminos, de la gran tribulación, los que se queden para la gran tribulación, etc. Entonces, el mismo Pedro explica que el bautismo que él había mencionado en Hechos 2:38 no era para perdón de pecados, sino era para salvarnos de una mala conciencia. Para eso era el bautismo que mencionó. Inclusive, siempre se detienen en Hechos 2:38, pero usted siga leyendo y dice, y con estas muchas otras palabras les testificaba y exhortaba diciendo ser salvos de esta perversa generación. Y luego dice, así que los que recibieron su palabra, ¿cuál era su palabra? El evangelio, fueron bautizados. Y se añadieron aquel día, en el 41, como 3,000 personas. Entonces Pedro no solamente les dijo Hechos 2:38, les dijo muchas cosas más para que se arrepintieran. Y después que se arrepintieron, obviamente se bautizaron en ese mismo día. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cuándo se recibe el Espíritu Santo? Y tiene que ver con esto que estamos hablando. ¿Cuándo se recibe el Espíritu Santo? Yo le voy a dar la respuesta y se lo voy a probar con esos pasajes. Se recibe cuando nos arrepentimos, antes de bautizarnos. Quiere decir que el que tenga el Espíritu de Cristo, dice la palabra de Dios, es de él. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Y conoce el Señor los que son suyos. Y el Señor a todo hijo de Dios lo va sellando con el Espíritu Santo. Y ese es el sello de Dios. El Espíritu Santo no se recibe en cada culto, cuando hay mucha algarabía, cuando viene un evangelista, cuando viene cualquier pastor reconocido, o cuando hay mucho movimiento en la iglesia, aparentemente hablando en lenguas. Allí no se recibe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se recibe cuando la persona inconversa cree en el Evangelio. El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para darnos la vida eterna. Ese es el Evangelio. Léalo usted en Isaías 53, todo el capítulo. Ese es el Evangelio. Entonces lo voy a probar. ¿Cuándo se recibe el Espíritu Santo? Cuando creímos, cuando nos arrepentimos. Antes, escuche el énfasis, antes de bautizarnos, recibimos el Espíritu Santo. No durante el bautismo,
No después del bautismo, no. En el mismo momento, en el mismo instante que creemos, que recibimos a Jesús, a Yeshua como nuestro Salvador, cuando creemos, en ese momento que nos arrepentimos, somos sellados con el Espíritu Santo. Vamos a Hechos 10:44. Se los voy a leer. Se los tengo que probar lo que les estoy diciendo. No debe de importar lo que diga un pastor, una denominación. Debe importar lo que dicen las Escrituras. Y usted debe de ir a las Escrituras para ver si estas cosas son así. Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro está en la casa de Cornelio con toda su familia, Cornelio. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso sobre Cornelio y su familia. Y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles o sobre los paganos, quiere decir gentiles, se derramase el don del Espíritu Santo. Se arrepintieron, todavía no hay bautismo y recibieron el don del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta lo que quiso decir Pedro en Hechos 2:38? Arrepentíos para que recibas el Espíritu Santo y te debes bautizar. Todo esto se debe de hacer en el nombre de Jesucristo, en la autoridad de Jesucristo o en la persona de Jesucristo, del Hijo de Dios. Usted se arrepiente, recibe el don del Espíritu Santo como en el día de Pentecostés y después se bautiza. Primero se arrepiente y uno. Recuerde que el orden de los factores no altera el producto. Y en nuestro idioma español, no importa cómo usted diga una frase, una oración, una proposición, un teorema, no importa si primero pone el sujeto y luego el predicado y luego el verbo, o primero el verbo y luego el predicado y luego el sujeto, significan lo mismo. Claro, todo depende si le pone comas o punto y comas. Alguien puede tratar de refutar eso. Y no quiero repetir lo que ya enseñé en otro video en cuanto a ese orden. Entonces, sigo leyendo. Dice, y los fieles de la circuncisión, Hechos 10:45, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles, sobre los paganos, se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oía que hablaban en lenguas, en idiomas, y que magnificaban a Dios. Inmediatamente después de creer, Cornelio con toda su familia, con toda su casa, comenzaron a hablar en idiomas. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Como los apóstoles. Pedro le dice, ¿alguien puede impedir el agua acaso? Eso es una retórica, una figura literaria. ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? O sea, Pedro quiere bautizar a los que ya se arrepintieron y a los que ya recibieron el don del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Todavía no se bautizan. O sea, para esta doctrina de que el arrepentimiento y el bautismo son para perdón de pecados es falsa. Porque si no, entonces usted cómo acomoda el arrepentimiento y el bautismo, y el don del Espíritu Santo y después se bautiza. Cuando una persona recibe el Espíritu Santo es porque ya se arrepintió, porque ya creyó en el Evangelio. Después se debe bautizar, es un mandato. ¿Cuándo se recibe el Espíritu Santo? Hechos 1:17. Dice, si Dios, dice Pedro, pues les concedió también el mismo don. ¿Cuál don? El don del Espíritu Santo. El mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ellos creían que solamente era para los judíos circuncisos. Ellos no creían que el arrepentimiento era para todos los gentiles, para todos los paganos incircuncisos. Estaban equivocados. El evangelio es para toda criatura, como lo dijo en Marcos 16:15 y 16, aunque ellos no lo habían entendido así todavía.
Otra prueba. Gálatas capítulo 3 del 1 al 9 nos enseña que cuando creemos, nos arrepentimos, recibimos el Espíritu Santo y no durante el bautismo. Eso es falso. Gálatas capítulo 3 versículo 1. Dice así textualmente: oh Gálatas insensatos, Saulo de Tarso los está reprendiendo a esta iglesia de Galacia. Vean cómo les escribe esta epístola. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo, les dice del Evangelio, Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Oír qué? Oír el Evangelio. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Pablo está enojado y les dice: Gálatas insensatos, testarudos, necios. Quiero saber esto. ¿Recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír el Evangelio, el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar con la carne? Dice versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Por el oír con fe, Pablo. Sabed, por tanto, que los que son de fe, versículo 6, así Abraham creyó a Dios. Abraham fue salvo por fe, no por obrar. Así Abraham creyó. Uno cree con la mente, el corazón es la mente. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saber esto, por tanto, que los que son de fe, así como yo, así como usted, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe, no por las obras de la ley. Inclusive, yo le puedo demostrar, será en otro video, que el bautismo es una obra de la ley. Es una obra del Antiguo Testamento, del Tanaj. Se lo voy a demostrar cuando enseñe el origen del bautismo, sobre todo el origen de la iglesia. Que la iglesia también es una iglesia del Antiguo Testamento, no del Nuevo Testamento. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. O sea, antes de la ley, antes de la Torá, se fue dada la promesa para que estuvieran los de la circuncisión y los de la incircuncisión dentro de un mismo grupo. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Yo soy de fe y no del bautismo. Versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, Jesús es descendiente de Abraham inclusive, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Yo por la fe, yo he recibido al Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive dentro de mí. Mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 3:16 y 6:19. Bendito sea el Señor. Mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo y yo tengo un sello. Vamos al sello. Efesios 1:7. Dice que la sangre es la que nos limpia del pecado y no el agua del bautismo. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado. Versículo 13. Cuando creemos, nos da el Espíritu Santo. Cuando nos arrepentimos,
No durante el bautismo, no después del bautismo, es cuando creemos, en el acto mismo del creer. Efesios 1:13, en Él también vosotros, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados con el momento que oímos el evangelio y creímos. En ese momento fuimos sellados. Por eso Pablo les dijo en Gálatas 3, ¿recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír? Es por el oír. Otra prueba más de que es la sangre de Cristo y no el agua del bautismo, la que es para el perdón de pecados. Dice 1 de Juan 1:7, y si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó, dice, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Bendito sea Dios, aleluya. La sangre de Jesucristo no es el agua, hermano, hermana. La sangre de Jesucristo es la que nos limpia, es la que nos lava. Por si no fuera suficiente, Apocalipsis 7:14, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas. La palabra lavar no se refiere a lavar con agua, con H2O, ni tampoco con cloro, con el bleach. Dice, han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. El evangelio es eterno y al ser eterno es el mismo. Desde Adán y Eva hasta el tiempo futuro, todos seremos salvos por gracia a través de la sangre derramada. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Dice Hebreos 9:22 y Hebreos 10:19 también dice lo siguiente. Termino con esto. Y yo le dejo de tarea, lea todo el libro de Hebreos. Y verá cómo Hebreos da un resumen de todo el Antiguo Testamento, de todo el Tanaj, y explica claramente para qué era el sacrificio de Cristo, para qué era el sumo sacerdote y para qué era el lugar santísimo. Hebreos 10:19 dice así, termino con este. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Por la sangre de Jesucristo.